realidad como docente y las realidades de la educación ecuatoriana. Andrés, buenos días, gracias por acompañarnos. Un breve comprendido para iniciar este diálogo. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos quienes nos pueden ver y escuchar por esta importante emisora. Bueno, es importante que la educación tenga un representante de forma directa, ya que la educación es un derecho que permite la materialización de otros derechos. Mire, hay profesionales, porque previamente hay personas que ingresaron a escuelas, a colegios, a universidades, pero también hay cultura, hay comunicación, hay desarrollo de los pueblos, porque previamente está de por medio el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, no tenemos una Asamblea Nacional que se conecte con los problemas económicos, con los problemas de educación, de salud que tiene el país, y eso nos ha motivado precisamente a participar en política para este proceso electoral del 9 de febrero. Andrés, buenos días, Lenin Escobar le saluda. Escuchaba la presentación que le hacía el abogado Villarreal, presidente de la Unión Nacional de Educadores. ¿Usted tampoco encargó la presidencia? Yo pedí licencia sin sueldo como profesor desde que asumí la presidencia de la Unión Nacional de Educadores, primero garantizando que mis estudiantes reciban el debido docente, porque eso es lo más importante. No soy un dirigente sindical que vive del Estado y peor, soy un candidato a la Asamblea Nacional que está haciendo campaña con recursos del Estado, como lo está haciendo los asambleístas de ADN y como lo está haciendo el propio presidente, utilizando los bienes y recursos del país. Y por eso la Unión Nacional de Educadores, y en mi calidad de candidato, pedimos una investigación a la Contraloría, porque no llegan los textos escolares, pero sí llegan los asambleístas a los planteles educativos. ¿A usted no le paga el partido entonces el sueldo, como le pagan a otros? Para nada, para nada. Incluso Unidad Popular es un movimiento que no recibe fondo partidario. Ojo, el profesor Jorge Escala, la compañera Pacha Terán, que brilló en el debate, como ustedes lo deben haber visto, una mujer solvente, honesta del pueblo, Natacha Rojas, que también es una catedrática universitaria, todos solicitamos licencias sin sueldos para ser candidatos. Y es más, quienes somos a contrato en el magisterio no podemos regresar a nuestros puestos. Ojo. Andrés, hay algo que me llama la atención en tu plan de gobierno. Dice, seremos las y los legisladores de la educación. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, primero vamos a cambiar todas las leyes. Ejemplo, en La Maná hay la universidad, una extensión de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Ya, estas extensiones universitarias necesitan una ley de educación superior que se adapten a las necesidades que tienen los territorios, más de 1.300.000 jóvenes fuera de las universidades. Hay que pensar en volver a recuperar las carreras semipresenciales para aquellos jóvenes que tienen que estudiar y trabajar al mismo tiempo, potencializar la educación online y potenciar la educación presencial. Eso significa reformar la ley de educación superior, entendiendo que el libre ingreso no significa sopacar la vagancia, porque la segunda matrícula en la universidad pública es pagada. Lo que significa es devolverle la autonomía financiera, administrativa, pedagógica a la universidad, pero también cambiar la ley de educación general bajo ese bachillerato unificado donde nuestros jóvenes no aprenden nada. Necesitamos un bachillerato técnico que rápidamente le relacione con las fuentes de trabajo. Mire usted, miles de jóvenes ni estudian ni trabajan y no tienen la posibilidad de tener un bachillerato que precisamente les abra las puertas a fuentes de trabajo de manera directa. Hay que hacer bastante por la educación en el Ecuador. Adiós, Ajá. Andrés, el tema de la educación, el tema de la seguridad, el tema de la salud, son siempre los ofrecimientos de campaña, ¿no? Al menos el tema de libre acceso a la universidad, varios gobiernos en los últimos años han ofertado, han ofrecido, pero al momento de llegar ya a estar en el sillón de Carondelet, no han cumplido esos compromisos y quedan todavía adeudando a toda la población. Totalmente de acuerdo, y por eso es que hay que castigarles este 9 de febrero en las urnas. Por demagogos no hay que darles el voto. Por eso es que con el binomio de Jorge Escala y Pacha Terán es la única opción que no ha gobernado este país. De los 16 binomios, solo son 2 binomios que no han gobernado el país. Los demás ya han tenido oportunidad y lo que han hecho es profundizar los problemas que tiene el Ecuador.
¿Cómo? Nos dicen que no hay recursos económicos para invertir en seguridad, en salud y en educación, pero resulta que el actual gobierno recibió 5.000 millones de dólares por recaudación de impuestos, sobre todo en el alza del IVA, 5.000 millones de organismos internacionales y apenas ha ejecutado el 54% del presupuesto que va a inversión social. Es decir, si hay recursos, lo que no hay es voluntad política para atender los problemas de salud y educación. Nosotros Andrés, vamos a declarar ustedes la incluso emergencia están proponiendo, de incluso ustedes están proponiendo rebajar el IVA. ¿Cómo compensar económicamente lo que se va a dejar de percibir a través de este tributo? Hay suficientes estudios económicos mundiales que cuando se baja el IVA, porque el IVA es un impuesto de consumo, que afecta a la lista de útiles, que afecta a la canasta básica, no le afecta a la bananera del señor Noboa o a quienes evaden impuestos. Y esos estudios dicen que cuando se baje el IVA, lo vamos a bajar al 10% con Jorge Escala y los asambleístas de la UP, vamos a alzar los salarios, un país tiene mayor capacidad de adquisición. ¿Cómo vamos a compensar eso? Cobrando los más de 3.000 millones de dólares a quienes evaden impuestos. Hay que endeudarnos en cosas que valen la pena. Va a llegar 500 millones del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para volver a pagar los intereses de la deuda externa. Les vamos a decir, señores del FMI, un ratito, por el momento no les vamos a pagar. Vamos a inyectar esos recursos en fuentes de trabajo y en el mantenimiento del parque termoeléctrico para que no nos vuelvan a cortar la luz en el 2025, en noviembre y en diciembre. Pero inmediatamente al momento de rehusar ese pago de la deuda externa, de enojarnos, molestarnos con el Fondo Monetario Internacional, vamos a inmediatamente a recibir sanciones de Estados Unidos, de la Comunidad Europea, y con eso va a afectarse el tema de las exportaciones también en el Ecuador. ¿No es contraproducente aquello? No nos vamos a enojar, no nos vamos a pelear. Les vamos a decir que hagamos una moratoria momentaria para que el país tenga más fuentes de trabajo, para que el país tenga mayor productividad, para que los pequeños y medianos empresarios cuenten con mayores recursos inyectados desde el Estado, para que el país pueda producir más y lógicamente tener mayores recursos y luego pagarle al FMI. Yo prefiero que mis abuelos, mis abuelitas tengan la diálisis día a día como necesitan a que estén perdiendo la vida o a estarle pagando al Fondo Monetario Internacional. Mire, necesitamos un plan de reinserción escolar para más de 300,000 estudiantes que están fuera, que están siendo reclutados por el narcotráfico. Yo no creo que en eso la embajada norteamericana se vaya a oponer porque es un aliado para combatir el narcotráfico. Buenos días, licenciado Andrés. Y en temas de fiscalización, ¿usted cuál consideraría como prioritarios desde la Asamblea? Controlar a través de lo que significa el ejercicio o el control político y la fiscalización a todos los pillos para que no se lleven el dinero. ¿Cómo es eso que el Estado ecuatoriano se ha convertido en proveedor de las mafias delincuenciales? Todos vemos cómo varios sectores estratégicos están firmando contratos con bandas delincuenciales. Ya vamos a presentar un proyecto de ley que todos aquellos que tienen deudas con el Estado o que tienen relación con la delincuencia no pueden suscribir contratos en sectores estratégicos y en ningún espacio del Estado ecuatoriano. Vamos inmediatamente a entrar a fiscalizar, a involucrarle a la academia, a las universidades politécnicas en el plan proyecto de electricidad. ¿Cómo es eso que en el norte del país Chachimbiro está estancado? En el sur del país, Gas Machala está estancado y tenemos los cortes de energía eléctrica. Es decir, vamos a la Asamblea para cuidar los recursos de los pueblos del Ecuador y para legislar generando leyes que beneficien a los sectores populares. Estamos en diálogo con el licenciado Andrés Quispe, candidato a asambleísta nacional por Unidad Popular Listas 2. Algo importante, el seguro campesino, usted tiene como alterna a la presidenta de la FEUNAS, a la doctora Margot Corrales, que por cierto es oriunda del subtrópico del Cantón La Maná. ¿Qué compromisos hay con el seguro campesino, con su representación en la Asamblea Nacional? La Maná tiene dos candidatas importantes a falta de una, Roxana Palacios, que es la alterna de Arturo Ucha, y mi querida compañera, también presidenta del Seguro Social Campesino. Vamos a defender desde la Asamblea Nacional
los dineros del Seguro Social Campesino y de todo el IES. No puede seguir siendo caja chica de todos los gobiernos, y eso significa una reforma a la Ley de Seguridad Social. Mire usted, esta asamblea le negó al país que el BIES sea un banco de primer piso, es decir, que sea un banco abierto para que entregue créditos a bajas tasas de interés. ¿A quién le beneficia eso? A la banca privada, quien no tengo nada, pero ganaron 672 millones de dólares en el último año, y no es fácil acceder a un crédito en la banca privada para nuestros campesinos que necesitan producir. Por lo cual, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social será nuestra prioridad, porque los dispensarios médicos del Seguro Social Campesino no pueden pasar a ser ni de segunda ni de tercera opción. Tienen que ser aquellos espacios de salud donde se entienda que se está desarrollando un derecho y no una mercancía, por lo cual vamos también a presentar un proyecto dirigido a la seguridad social, sobre todo para cuidar los recursos de los jubilados y del Seguro Social Campesino, que son sus verdaderos dueños. Voy a guardar la grabación y le pregunto, ¿sí le dará alternabilidad a Margot Corrales, su alterna, cuando llegue a la Asamblea Nacional? Para la Unidad Popular, para Andrés Quispe, para Jorge Escala, participar en política de nuestras compañeras no es un requisito, es un derecho. La mujer tiene todo el derecho de participar en política, y Margot Corrales no solo que va a ser principalizada, va a estar junto a Andrés Quispe en mi oficina trabajando 24/7, porque el Seguro Social Campesino también está relacionado con la educación y la seguridad. Dos cabezas piensan más que una. Aquí no tienen que estarnos pidiendo permiso para ver si van a debatir o si van a legislar. Estimado Andrés, en cuanto a los procesos que ya están pendientes en la Asamblea Nacional, hay algunos pedidos de juicios políticos. ¿Ustedes llegarán, en el caso de con el voto favorable del pueblo ecuatoriano, llegarán a revisar aquellos los que sí demanden y no estén involucrados con una revancha política, quizá puedan pasar o puedan continuar con este proceso de juicios políticos en la Asamblea Nacional? Que hay algunos, ¿no? Sí, usted lo ha dicho, los juicios políticos tienen que realizarse no con revanchas políticas, sí con visión de lo que significa no utilizar los recursos del Estado, no legislar. Andrés Quispe, Margot Corrales, no vamos a legislar por debajo de la mesa solicitando un distrito o solicitando un hospital para no ubicar un juicio político a un funcionario público o ministro. Vamos a ubicar los juicios políticos que sean necesarios a aquellos que desvían los recursos del país para sus bolsillos, o aquellos que no cumplen con sus labores en los sectores estratégicos del país. Un aspecto concreto: hasta no hay plan de seguridad para los 100 días que dura el año lectivo. No tienen los médicos escalafón en este país, pero las asambleístas ganan cerca de $6,000 si usted le suma los viáticos de vivienda, de movilización. Vamos también a presentar un proyecto para bajar los sueldos a los asambleístas. Lo que gana un profesor debe también ganar un asambleísta $817, y que de paso le doy la solución. Eso significa una reforma, un pronunciamiento del CAL, del Consejo de Administración Legislativa. Ahí vamos a ver quién es quién. ¿Quién va a la Asamblea por legislar, por hacer el debido control político, por hacer proyectos de manera colectiva o individual? ¿O quién va solo por el sueldo o alza la mano para que le den un espacio del Estado, que también es corrupción? Andrés, me llama mucho la atención y digno de aplaudir la propuesta que impulsas en tu plan de gobierno, que se refiere a promover una reforma constitucional para el reconocimiento y destino del 1% del Producto Interno Bruto para las artes y la cultura. Un pueblo sin tradición cultural, no hay identidad. Interesante esta propuesta. ¿Recogida desde los sectores de las artes y las culturas, Andrés? Desde nuestros jóvenes, también desde los pueblos que hacen arte y que hacen cultura. Las actividades extracurriculares de cultura, de arte, deben regresar a los espacios educativos. Hablo de barrios, hablo de planteles, para que nuestros jóvenes no sean captados por el narcotráfico, pero sobre todo para que también se invierta en este sector, que es una forma de evitar los problemas de inseguridad que tiene el país. Hay sectores de la educación
Y hace minutos atrás en este espacio informativo decíamos que se acaba el año lectivo y nunca les llegó un profesor en determinada materia porque no hay partidas docentes. Me refiero, ¿se fue la señal? 7 de la mañana con 26 minutos. Bueno, ¿sí me escuchó Andrés? Sí, estamos con Andrés. Bueno, 7 con 25 minutos. Estábamos en diálogo con Andrés Quispe, que es el presidente de la Unión Nacional de Educadores. Estaba viajando también, lo estaba haciendo con su teléfono móvil desde el vehículo, atendiendo nuestro diálogo la mañana de hoy. 7 de la mañana con 26 minutos, 7 horas 26 minutos. Hoy hemos tenido dos importantes invitados, ¿no? Sí. Yacu Pérez, que es el defensor del agua en Ecuador, y Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional.